¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que llamamos charlas futboleras. Hoy nos damos otro lujo de los tantos que venimos teniendo en el canal. Un arquero de gran paso en Independiente, acá en Argentina, un referente en el fútbol chileno, ídolo de la U de Chile, el señor Sergio Superman Vargas. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer tenerte acá en el canal. Buenas, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias acá por la invitación para poder hablar un rato de fútbol. Acá en Argentina se te recuerda también en Independiente, formaste parte de una etapa gloriosa en el rojo, ¿no? Siendo campeón de Libertadores, siendo parte del plantel, después atajando de titular y siendo importante. ¿Qué recuerdo tenés de Independiente? Independiente, eh, en mi segunda casa fue, porque yo soy de acá de Chacabuco, bueno, a 200 kilómetros de Buenos Aires, pero en esos años para ir a Buenos Aires eran 5 o 6 horas en bus o en tren. Y yo me voy a los 13 años de acá de Chacabuco a Independiente. Bueno, me pruebo, quedo y vivo en la pensión de Independiente, que estaba bajo las tribunas del estadio, el estadio antiguo. Un lugar muy frío, muy húmedo. Y finalmente, bueno, yo estoy 6 años en la división inferior de Independiente y después estoy 6 años en el primer equipo. Yo tuve 12 años en Independiente. Entonces, para mí, Independiente me marcó en muchas cosas. Fue mi segundo hogar, como te decía. Me formó. Desde lo deportivo también tuve la suerte de tener grandes maestros que te aconsejaban en lo personal también. Bueno, a mí quien también, no es que me formó él, pero que estuvo en mi última etapa formativa fue Pepe Santoro. Pepe era, en Formador, esos ¿no? años claro, en esos años no se utilizaba el preparador de arquero, no existía. Estoy hablando año 81, 82. Y yo tuve la fortuna, la suerte de que Pepe llega a Independiente como entrenador de la quinta división, creo que era en ese momento. Y la suerte, ¿por qué? Digo, porque él era entrenador, pero a la vez, siendo el arquero que fue y Claro. teniendo los conocimientos que tiene el puesto, hacía un entrenamiento conmigo. Él me enseñó muchas cosas, muchos secretos del puesto, aparte de trabajarme, lógicamente. Entonces, esa creo que fue mi fortuna, sumado un poco al talento, a la capacidad que uno tenga, pero lógicamente que necesitas de, de los formadores, de los que te enseñen, que te orienten, hablar, aconsejar. Y yo creo que tuve esa fortuna. Después, el Chivo Pavoni, Savoy, Achabraba Navarro en esos años, son toda gente que te marcaban un poco los valores como persona, no solo del fútbol. Y además, te transmitían la mística de Independiente. Ese sentido de pertenencia, ese amor por la camiseta, ¿me entendés? Sumamente importante lo que yo viví ahí. Y yo digo que gracias a esa etapa formativa en Independiente, después me tocó debutar en Primera División, al principio me tocó consolidarme, como todo chico, ¿no? Y más en una época gloriosa de Independiente, en los años 80. Después, bueno, finalmente termino jugando, después me voy, pero digo que todo lo que pasó en Independiente me sirvió para toda mi carrera y creo que fue la gran base de lo que, bueno, pude desarrollar mi carrera futbolística, la cual, así que en ese sentido, yo con Independiente estaba en mi corazón, Independiente y la U, en la U también, como jugador 11 años, después estuve como gerente deportivo en 2 oportunidades, diferentes etapas, tuve otros 14, 15 años. Entonces, para mí la U y Independiente son algo en mi vida muy especial. Sergio, ahí mencionabas a Pepe Santoro, un formador de muchos arqueros a lo largo de la historia. En lo contemporáneo se me venía a la cabeza el Dibu Martínez, que también habló de los conceptos que incorporó. Eh, Se habla mucho del Dibu y los penales, de su forma particular para atajar. Se ha hablado de una ley anti-Dibu. Bueno, vos atajaste muchos penales. ¿Esto existió siempre? Se dice que existía esto de hablar antes al Eh, pateador. sí, 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 eso existía, eso pasaba.
Inclusive los entrenadores de antes, a ver, hay que ubicarse en los tiempos, ¿me entendés? Ahora quizá un entrenador que le dice, andá, hablalo, decirle tal cosa al jugador para distraerlo, al que le va a... Por ahí es mal visto. Claro, Pero en esos años era normal, era así como se manejaba, ¿me entendés? O sea, era dentro de la normalidad tratar de, en una posición desventajosa que tiene el arquero en un penal, tratar de, por lo menos, que un porcentaje de posibilidades de acierto sea a través de acciones que hoy podrían ser consideradas extrafutbolísticas, de ir a hablarle, de tratar de distraerlo. Siempre se hacía, pero en ese sentido, claro, hoy se exacerba más, mucho más todo lo que ha hecho el Dibu, primero porque le fue bien, claro, fue exitoso en lo que hace, ganó partidos importantes, casi creo que no perdió definiciones de penales, y bueno, todo lo que involucra. Porque, bueno, normalmente uno se tiene que acostumbrar a que te critiquen. Siendo exitoso te van a criticar porque sos exitoso, y si sos un fracasado te van a criticar porque no se dan los resultados. claro. Entonces, en ese sentido es así. Finalmente, bueno, siempre se jugó al filo del reglamento. En toda oportunidad y uno trataba de sacar, de exprimir el reglamento sin tratar de sobrepasar el reglamento, por decirlo así, de vulnerarlo. Al filo del reglamento uno trataba de sacar la mayor cantidad de ventaja posible, y eso hasta el día de hoy sigue existiendo y sigue sucediendo. Sergio, con el paso de los años fue mutando el rol del arquero también, ¿no? Esto de tener salidas con los pies, de ser una especie de líbero. Hubo adelantados en la época, como puede ser el Loco Gatti. Vos tenías un estilo parecido también, ¿no? Esto de salir con los pies. Recuerdo ahí alguna salida de Rabona incluso. ¿Esto lo Sí. practicabas? ¿Lo tenías ya incorporado? Mira, lo tenía incorporado, lo practicaba también en los entrenamientos, porque a mí me gustaba en los entrenamientos jugar mucho al medio. Claro, Entonces jugaba, y la Rabona, como decía, hubo un partido también que justamente estaba jugando Borghi, era un U de Chile O'Higgins, y claro. yo achico un mano a mano, entre un delantero solo, la achico, y salgo, Traverso iba a agarrar la pelota, estaba Cristian Traverso en ese momento, de central iba a agarrar la pelota, y yo voy de atrás, se la saco, y salgo gambeteando, me presiona un jugador de O'Higgins, yo lo gambeteo, y le doy un pase de Rabona al lateral izquierdo nuestro. Pero salió, te digo la verdad, salió porque cuando uno anda con confianza, Claro, hace las cosas sin pensarlo, simplemente sabes que te van a salir bien. Y yo en los entrenamientos tiraba mucho la Rabona, siempre jugaba con Rabona, y te diría que le pegaba mejor de Rabona que de zurda. Y bueno, como anécdota, Claudio se enojó muchísimo ese partido, me puteaba después de lejos. Se y él lo pensaba que era tiraba una seguido, cargada. Y bueno, claro, Claudio es extraordinario, Ramón. Y él se pensaba que era una cargada, ¿entendés? Pero te soy sumamente sincero, no ¿no? Con era una recursos. cargada, y salió porque lo sentí en el momento, porque bueno, estaba en un momento muy, muy, muy bueno. Pero lo que te iba a decir, para mí mi espejo también era Hugo Gatti. Claro, Siempre fue Hugo Gatti, que creo que, por lo menos de los que yo recuerdo, fue el precursor en esto de el arquero jugador, que él decía y él lo expresaba. Yo soy el primer atacante de mi equipo, porque Gatti tenía la costumbre cuando le llegaba la pelota, a no hacer tiempo, no tirarse al piso, no mantener la pelota. Gatti normalmente te salía y te jugaba rápido. Entonces él decía que era el primer delantero de su equipo, un arquero que además, bueno, hoy sacan casi todos los arqueros al cuerpo, que la pelota no vaya muy, muy alta, pero bueno, el precursor de todo eso, de los que yo conocí, fue Gatti. ¿Por qué digo los que conocí? Porque todos dicen que esto comenzó con Amadeo Carrizo. claro. Yo no lo vi a Amadeo, no tuve la posibilidad de verlo. Entonces, pero sí lo aprendí de Gatti. Y hubo una camada de arqueros que todos mirábamos un poco a Gatti e imitábamos su estilo. No sé, de mi época me acuerdo al Mono, Navarro Montoya, porque todos nos enfrentábamos de las divisiones inferiores. Claro. Nos conocíamos todos, el Mono Burgos, estaba Fabián Cancelarich, así de los que llegaron a primera, ¿no? Después Comiso, Ángel Comiso, ¿me entendés? Entonces,
hubo esa idea del arquero jugador, porque los dos referentes en esos años, te estoy hablando de los años 70 más o menos, para nosotros los adolescentes, los jóvenes, eran Filiol y Gatti. Claro. Filiol por todo lo que significaba, además campeón del mundo, y un arquero extraordinario. Por ejemplo, para mí, el mejor arquero que he visto en mi vida es Filiol. Para mí, no he visto ninguno superior a Filiol. Pero mi ídolo era el antagonista, era Gatti. A mí me gustaba el estilo de Gatti, pero consideraba que Filiol era mejor. Exacto, Filiol era mejor. Y bueno, y eso también se hablaba. Aparte uno en Boca, otro en River, imagínate. Claro. Vos no habías nacido, seguro. Entonces era muchas cosas que había. ¿Entendés? Que era una linda polémica, por decirlo así. Y bueno, nosotros aprendimos mucho, por ejemplo, de Gatti, y después con los años, sobre todo en la Universidad de Chile, pude hacer jugadas donde anticipaba mucho, donde salía a gambetear. Independiente lo hice, pero mucho menos, muchísimo menos, porque, bueno, me costó consolidarme en Independiente, tenía que jugar más sobre seguro y no arriesgar tanto. Claro. Entonces, pero en las inferiores era también un jugador que jugaba siempre adelantado, que sacaba rápido, que tenía ese estilo. Una pregunta que le hacemos a los invitados, siempre a modo de cierre, una pregunta más futbolera, como una visión de hincha. 3 compañeros que hayas tenido que te hayan vuelto loco en lo futbolístico, que disfrutabas verlos jugar como si fueses un hincha. Bueno, Bocchini, Ricardo Bocchini. Lo que pasa es que, a ver, tendrás cuesta elegir. Sí, hay varios muchachos, pero me voy a quedar con el Bocha, sin duda. Y el otro que era un crack era Claudio Marangoni. Marangoni daba gusto verlo jugar, una calidad excelsa. Y me voy a quedar con un compañero argentino que pasó por la U, estuvo un solo año, pero yo siempre dije, tuve la suerte de jugar con Bocchini y lo que le vi hacer ese año a Raúl Aredes fue muy cercano a lo que fue Bocchini. Estoy hablando del año 94. Y lo que jugó Raúl ese año fue extraordinario. Si bien fue un equipo todos puntos altos, porque para haber obtenido ese campeonato lo ganamos nosotros con un solo punto de diferencia contra la Católica, Universidad Católica, sacando el 80% de los puntos. O sea, nosotros sacamos el 81% de los puntos y Católica el 80%. O sea, casi no perdimos. Eran equipos. Y dentro de un montón de puntos altos, siempre lo dije, que lo que le vi hacer a Raúl fue muy cercano a lo que le vi hacer a Bocchini Independiente. Así que me quedaría con ellos. Después hay más jugadores, sin duda. Hay muchos más. Pero bueno, me quedaría así. Bocchini y Marangoni por lo que significan para una época gloriosa e Independiente de los años 80, la cual yo recuerdo con mucha... A mí me marcó mucho porque yo subo al plantel el año 83. Claro. El primero, el cuarto arquero, después el tercero, después 2 años más, 2 años después ya estaba jugando arquero titular ahí. Pero todo lo que, el ejemplo que ellos fueron para mí, lo que significaba ese Independiente, un Independiente campeón de la Copa Libertadores, campeón del torneo nacional, campeón intercontinental, haber jugado Copa Libertadores, todo, me marcó mucho. Por eso digo que yo, mucho después de lo que me sucedió en mi carrera, fue gracias a toda esa formación que yo tuve. Y parte de esa formación fue también haber compartido plantel con un equipo campeón de la Copa Libertadores, con un equipo campeón del Intercontinental, ¿me entendés? Porque eran otra cosa, tenían otra visión, cómo encaraban los partidos, cómo encaraban cada entrenamiento, la personalidad con que jugaban. Nosotros salíamos a jugar Independiente y eso me marcó siempre, en todas las canchas de la misma manera. Somos Independientes, íbamos a jugar a Boca, salíamos a ganar, podíamos perder, lógicamente, y perdíamos. Íbamos a jugar a River, a donde sea, pero salíamos por todo eso que nos habían inculcado en las divisiones inferiores y después lo que generaba
el primer equipo Independiente. A mí me hizo debutar el Pato Pastoriza, Sí, mi padre futbolístico, por decirlo así, el Pato. Y lógicamente el Pato tenía un carisma, una personalidad, un liderazgo, y que identificaba lo que es la esencia de Independiente: ir a jugar al fútbol, ir al frente, salir a ganar.